El birrete se asentaba perfectamente sobre la cabeza de mi hijo Álvaro mientras posaba para fotos en el césped bien cuidado de la Universidad Complutense de Madrid. 4 años de facultad de medicina culminando en este momento que había soñado desde que anunció por primera vez su intención de convertirse en médico. El sol madrileño bañaba todo con luz dorada, haciendo que los edificios de ladrillo rojo parecieran algo de una post. Me ajusté la corbata, la misma azul marino que había usado en cada evento familiar importante durante la última década. No cara, pero limpia y planchada, justo como la simple camisa abotonada y pantalones caquí que componían mi atuendo de celebración. Parado entre las otras familias, sentí la familiar punzada de no encajar del todo, pero hoy no se trataba de mí. Hoy se trataba del logro de Álvaro. «Papá, ven aquí», gritó Álvaro, haciéndome señas para que me acercara donde estaba parado con su esposa Paloma y varios compañeros de clase. «El doctor Moreno quiere conocer». Caminé con los pasos cuidadosos de un hombre consciente de que sus botas de trabajo no eran del todo apropiadas para la ocasión, pero eran los zapatos más cómodos que tenía para estar parado todo el día. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber dónde estás escuchando en los comentarios. El doctor Moreno, un profesor distinguido de 60 y tantos años, extendió su mano cálidamente. «Señor Ruiz, su hijo habla de usted a menudo. Debería estar muy orgulloso de sus logros». «Lo estoy», respondí simplemente estrechando su mano. «Ha trabajado increíblemente duro para este momento». «Por supuesto. La Facultad de Medicina requiere tremendo sacrificio no solo del estudiante sino de toda la familia. La inversión financiera sola vale cada euro», dije, sintiéndolo completamente. 240.000 euros en matrícula más gastos de manutención, libros, equipo, el equivalente de todos mis ahorros de jubilación, dados con gusto. Paloma se acercó más a Álvaro, su brazo deslizándose posesivamente alrededor de su cintura. Se veía radiante en su vestido de diseñador, su cabello rubio perfectamente peinado captando la luz de la tarde. Todo sobre ella hablaba de privilegio y comodidad, desde sus joyas caras hasta su confianza en situaciones sociales que aún me intimidaban después de todos estos años. «Bueno, deberíamos irnos», anunció Paloma con una sonrisa brillante que de alguna manera se sentía calculada. «Tenemos reservaciones en Diverexau para la cena de celebración». Diverexau. Incluso yo sabía que era uno de los restaurantes más caros del área, el tipo de lugar donde una cena para 6 costaría más de lo que usualmente gastaba en comida en 2 meses. La expresión de Álvaro cambió ligeramente, y capté algo que no pude interpretar completamente pasando entre él y Paloma, una mirada de entendimiento, quizás incluso conspiración. «En realidad, papá», dijo Álvaro, su voz tomando un tono que nunca había escuchado antes, «Paloma y yo necesitamos hablarte de algo importante». «Por supuesto, ¿qué tienen en mente?». La sonrisa de Paloma se amplió, pero no llegó a sus ojos. «Bueno, Esteban, hemos estado discutiendo nuestros planes futuros y hemos decidido que necesitamos hacer algunos cambios en nuestras dinámicas familiares». El tono formal me pareció extraño. Paloma me había llamado papá durante los últimos 3 años. Desde su voz, este cambio repentino a mi nombre de pila se sentía deliberado, distante. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, aunque algo en mi estómago ya comenzaba a retorcerse con aprensión. Álvaro miró alrededor a sus compañeros de clase, varios de los cuales habían pausado sus propias conversaciones para escuchar. Cuando habló, su voz se llevó claramente por el pequeño grupo. «Papá, ¿cómo se siente ser un completo fracaso que nos avergüenza donde quiera que vayamos?». Las palabras me golpearon como un golpe físico. A nuestro alrededor, la conversación se detuvo completamente. Las cejas del doctor Moreno se alzaron en shock. Otras familias pausaron sus celebraciones para mirar la repentina tensión en nuestro grupo. «Álvaro», dije tranquilamente, esperando calmar lo que fuera que estaba pasando. «Este no es el lugar para...». «No, este es exactamente el lugar.
interrumpió Paloma, su voz ganando confianza cuando se dio cuenta de que tenía una audiencia. Hemos estado hablando de esto durante meses, ¿verdad, cariño? Sobre lo vergonzoso que es tener un padre que trabaja en construcción, que aparece en eventos de la Facultad de Medicina con botas de trabajo y ropa de tiendas de descuento. Mi cara ardió de humillación cuando me di cuenta de cada ojo enfocado en nuestro drama familiar. Paloma, por favor, ¿qué? Álvaro se adelantó, envalentonado por el apoyo de su esposa. Por favor, continuar fingiendo que perteneces a nuestro mundo. Por favor, seguir apareciendo en eventos profesionales y haciendo que todos se sientan incómodos. El doctor Moreno se movió incómodamente. Quizás esta conversación sería mejor mantenida en privado. En realidad, Moreno, dijo Paloma dulcemente, debería saber qué tipo de familia viene Álvaro. Su padre pasó 4 años alardeando sobre pagar la Facultad de Medicina, como si eso de alguna manera lo hiciera especial en lugar de solo hacer lo que se supone que los padres deben hacer. La acusación dolió porque contenía suficiente verdad para sentirse devastadora. Había estado orgulloso de apoyar la educación de Álvaro. Lo había mencionado a profesores, a otros padres, a cualquiera que escuchara, porque representaba el mayor logro de mi vida. Nunca alardeé, dije tranquilamente. Estaba orgulloso. Hay una diferencia. Álvaro se rió, un sonido que nunca había escuchado de él antes. Frío, despectivo, cruel. ¿Orgulloso? Papá, eres un trabajador de construcción que alcanzó su punto máximo en la secundaria. Pagar mi matrícula no te hace exitoso. Te hace útil. Útil. La palabra resonó en mi mente como una campana doblando. A nuestro alrededor la celebración de graduación continuó, pero nuestro pequeño círculo se había convertido en una isla de destrucción familiar rodeada por la alegría de otras personas. Álvaro, dijo firmemente el doctor Moreno, esto es comportamiento inapropiado para un futuro médico. Lo que es inapropiado, respondió Paloma, es fingir que todos pertenecen a cada círculo social. Algunas personas necesitan entender sus limitaciones. Miré a mi hijo, este joven hombre que había criado, apoyado, en quien había creído, por quien había sacrificado, y vi a un extraño usando su cara. El Álvaro que conocía nunca hablaría así a nadie, mucho menos a su propio padre. Pero quizás el Álvaro que conocía nunca había existido realmente. Tienes razón, dije tranquilamente, mi voz firme a pesar del terremoto que pasaba dentro de mi pecho. Algunas personas sí necesitan entender sus limitaciones. Algo en mi tono hizo que Álvaro hiciera una pausa, incertidumbre parpadeando por sus características. Paloma preguntó cómo se siente ser un fracaso que los avergüenza. Continué, mi voz llevándose claramente a todos los que estaban al alcance del oído. Déjenme preguntarles algo a cambio. Busqué en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono, desplazándome a la aplicación bancaria que había estado usando para manejar los gastos de educación de Álvaro durante los últimos 4 años. ¿Cómo se siente saber que este fracaso que traicionaron a mis espaldas ya no pagará más sus pagos de préstamos estudiantil? Quiero decir, hijo, que acabo de transferir la responsabilidad de tu deuda de educación de $250,000 de vuelta a ti, donde aparentemente siempre pertenecí. Les mostré la pantalla del teléfono, donde ya había cancelado el sistema de pago automático que había establecido para manejar sus obligaciones de préstamo. Efectivo inmediatamente. Papá, no puedes hacer eso, dijo Álvaro, pánico filtrándose en su voz. Los pagos son de 1.500 euros al mes. No podemos pagar eso con el salario de un residente. Entonces quizás deberías haber pensado en eso antes de decirme que era una vergüenza que no pertenecía a tu mundo. Paloma se adelantó, su compostura de diseñador agrietándose. Esteban, estás siendo ridículo. Esto se trata de dinámicas familiares, no de dinero. No es así. Miré alrededor a sus compañeros de clase, todos los cuales ahora estaban mirando abiertamente nuestra confrontación.
porque me parece que estaban perfectamente contentos de tener a este fracaso vergonzoso pagando sus cuentas mientras planeaban cortarme de su círculo social. Abrí otra aplicación en mi teléfono. Está conectada a la cuenta de ahorros conjunta que había mantenido para los gastos de emergencia de Álvaro. Con unos pocos toques, transferí los 18.000 euros restantes a mi cuenta personal. ¿Qué estás haciendo?, demandó Álvaro. Me estoy removiendo de tu vida financiera, justo como me estás removiendo de tu vida social. Parece justo, ¿no? El doctor Moreno se aclaró la garganta diplomáticamente. Creo que los dejaré con su discusión familiar, dijo retrocediendo de la escena cada vez más explosiva, pero no había terminado. Paloma, ya que encuentras mi trasfondo tan vergonzoso, deberías saber que este trabajador de construcción también posee 3 propiedades de alquiler en Alcalá de Henares, tiene una cartera de acciones valorada en unos 400.000 euros y acaba de cancelar la asistencia de pago inicial que estaba planeando darles para su primera casa. Su boca se abrió. Asistencia de pago inicial, 50.000 euros. Iba a sorprenderlos en la cena esta noche. Consideren la sorpresa cancelada. Álvaro agarró mi brazo, su agarre desesperado. Papá, por favor, podemos resolver esto. Estás reaccionando exageradamente a algo que Paloma dijo cuando estaba estresada por la ceremonia. Estoy reaccionando exageradamente. Quité gentilmente su mano de mi brazo. Álvaro, acabas de llamarme un fracaso frente a tus profesores y compañeros de clase. Dijiste que era útil solo para pagar tus cuentas. Paloma dijo que necesitaba entender mis limitaciones. No lo dijimos así. ¿No lo hicieron? Miré directamente a sus ojos, viendo pánico donde había estado la confianza momentos antes, porque sonó muy parecido a algo que ambos habían estado planeando decir durante bastante tiempo. Paloma intentó un enfoque diferente, su voz tomando el tono dulce y manipulativo que había escuchado usar con Álvaro cuando quería algo caro. Esteban, las relaciones familiares son complicadas. A veces la gente dice cosas en el calor del momento que realmente no quieren decir. Lo hacen porque su entrega parecía bastante bien ensayada. A nuestro alrededor otras familias comenzaban a mirar más abiertamente. Varios compañeros de clase habían sacado teléfonos, probablemente grabando lo que se estaba convirtiendo en la escena más dramática del día de graduación de la Facultad de Medicina de la Complutense. Esto es lo que va a pasar, continué, mi voz llevando la autoridad que había aprendido de 30 años manejando cuadrillas de construcción. Ustedes dos van a aprender lo que cuesta la vida adulta sin alguien más pagando las cuentas. Pero la casa que estábamos viendo, protestó Paloma, el barrio, las escuelas que queremos para nuestros futuros hijos, necesitarán encajar en su presupuesto real en lugar del mío. La voz de Álvaro se quebró ligeramente. Papá, lo siento, realmente lo siento. ¿Podemos por favor discutir esto en privado? Tuvimos 4 años para discutir esto en privado, hijo. En cambio, elegiste humillarme públicamente. Así que terminemos esto públicamente. Abrí una aplicación más en mi teléfono, está conectada a la tarjeta de crédito que le había dado Álvaro para emergencias y gastos escolares. El saldo mostraba casi 8.000 euros en cargos solo del último mes. Dime, Álvaro, ¿qué exactamente calificó como emergencias este mes? ¿El viaje de compras de 2.000 euros a El Corte Inglés? ¿La cena de 1.500 euros en restaurantes con estrellas Michelin? ¿Los 1.000 euros gastados en el spa? Su cara se puso roja cuando se dio cuenta de que había estado monitoreando cada compra. Esas fueron, necesitaban vivir como gente rica mientras alguien más pagaba las cuentas. Bueno, felicidades. Ahora pueden vivir como residentes ganando 50.000 euros al año, que es lo que realmente son. Cancelé la tarjeta de crédito con unos toques rápidos, viendo desaparecer su última red de seguridad financiera. Ahí dije con satisfacción. Ahora pueden experimentar la vida adulta auténtica sin ninguna asistencia vergonzosa de su padre fracasado.
La compostura de Paloma finalmente se quebró completamente. No puedes simplemente abandonar a tu propio hijo por un malentendido. No estoy abandonando a nadie. Les estoy concediendo exactamente lo que pidieron. Una vida sin mi presencia vergonzosa. Me di la vuelta para alejarme, pero la voz de Álvaro me siguió, aguda de desesperación. Papá, espera, espera, podemos arreglar esto. Me disculparé con todos. Le diré al Moreno que fue un error, que estaba estresado por empezar la residencia. Hice una pausa y lo miré una última vez. Álvaro, el único error aquí fue el mío. Pasé 4 años creyendo que mi hijo respetaba al hombre que lo crió. Hoy aprendí que me ves como nada más que un cajero automático con una presencia social vergonzosa. Eso no es cierto. No es así, porque hace 3 minutos estabas perfectamente cómodo llamándome un fracaso frente a tus compañeros de clase. Lo único que cambió fue aprender sobre las consecuencias financieras. El doctor Moreno había regresado, probablemente atraído por las voces alzadas. Varios otros profesores también se habían reunido a una distancia respetuosa, sus caras mostrando mezclas de preocupación y desaprobación. Hijo, dije tranquilamente, cuando empieces tu residencia el próximo mes, descubrirás lo que significa trabajar por todo lo que tienes. Quizás experiencia te enseñe algo sobre respetar a las personas que te ayudaron a llegar ahí. Caminé por el campus de la Complutense, dejando atrás la celebración de graduación que se había convertido en una lección de consecuencia. Detrás de mí podía escuchar la voz de Paloma alzándose en pánico cuando se dio cuenta del alcance completo de lo que habían perdido, seguida por los intentos desesperados de Álvaro de convencer a alguien cualquiera de interceder en su nombre. Pero no miré atrás. Por primera vez en 4 años no estaba cargando el peso del futuro financiero de otra persona. Por primera vez en mi vida adulta, era libre de descubrir lo que mi dinero podía hacer por mí en lugar de por personas que me veían como una vergüenza. El viaje a casa a Alcalá de Henares tomó 1 hora, durante la cual mi teléfono sonó continuamente. El número de Álvaro apareció una y otra vez, seguido por el de Paloma, luego números que no reconocía, probablemente sus amigos tratando de mediar en su nombre. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. En casa me serví una cerveza y me senté en mi terraza trasera, mirando el jardín que había estado demasiado ocupado para mantener apropiadamente mientras trabajaba trabajos extra para pagar la educación de Álvaro. Mañana decidí empezaría a arreglar esa negligencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto: «Papá, por favor, llámame. Necesitamos hablar». Lo siento. Lo borré sin responder. Otro mensaje llegó 1 hora después. «Papá, el pago del préstamo vence la próxima semana. Por favor, no hagas esto». Borré ese también. Para la noche, los mensajes se habían vuelto cada vez más desesperados. «Papá, no podemos pagar el alquiler de nuestro apartamento sin tu ayuda. Por favor, devuélveme la llamada». Apagué el teléfono y me fui a la cama temprano, durmiendo mejor de lo que había dormido en meses. La mañana siguiente trajo una llamada de mi hermano Tomás, quien vivía en Sevilla y aparentemente había escuchado sobre el incidente de la Complutense a través de canales familiares. «Esteban, ¿qué demonios pasó en la graduación de Álvaro?» Susana escuchó de su hermana que hubo algún tipo de cena. Le conté la historia, sin omitir ningún detalle. Cuando terminé, Tomás estuvo callado por un largo momento. «Dios mío, Esteban, lo siento. Ese chico no sabe lo bueno que lo tenía». «No, no lo sabía, pero está a punto de aprender». «¿Realmente cortaste todo su apoyo?» «Todo, todo. Pagos de préstamos, tarjetas de crédito, fondo de emergencia, asistencia de pago inicial de casa. Todo». Tomás silbó bajo. «¿Esos son qué? 3.000 euros al mes en apoyo, más como 4.000 contando todo». «Pero no se trata del dinero, Tomás. Se trata del respeto». «Lo sé. Y para lo que vale creo que hiciste lo correcto.
Algunas lecciones solo pueden aprenderse por las malas. Durante las semanas siguientes, las consecuencias de las decisiones de Álvaro y Paloma se desarrollaron con precisión matemática. Incapaces de pagar su apartamento de lujo con el salario de un residente, se mudaron a un estudio en un barrio que anteriormente habían considerado por debajo de ellos. Paloma, quien nunca había trabajado durante la Facultad de Medicina, se vio obligada a encontrar empleo, eventualmente tomando un trabajo como recepcionista en un consultorio dental. El estilo de vida caro que habían estado viviendo se evaporó inmediatamente. No más ropa de diseñador, no más restaurantes caros, no más tratamientos de spa o vacaciones de lujo. Cada euro tenía que ser cuidadosamente presupuestado entre pagos de préstamos estudiantiles, alquiler y gastos básicos de supervivencia. Pero la consecuencia más satisfactoria llegó 6 semanas después de la graduación, cuando recibí una llamada telefónica inesperada del doctor Moreno. Señor Ruiz, espero que no le importe que me comunique directamente. Obtuve su número del directorio de la universidad. Para nada, doctor Moreno. ¿Cómo puedo ayudarlo? Quería disculparme por lo que pasó en la graduación. Lo que su hijo le dijo fue completamente inapropiado, y varios de nosotros hemos estado preocupados por el incidente. Es amable de su parte decir eso. Más que eso, señor Ruiz, quería que supiera que el comportamiento de Álvaro ese día ha tenido consecuencias profesionales. El director del programa de residencia escuchó sobre el incidente y se han planteado preguntas sobre su carácter y profesionalismo. En medicina ponemos tremendo énfasis en la integridad, respeto y comportamiento ético. Un doctor que humillaría públicamente a su propio padre plantea serias preocupaciones sobre cómo podría tratar a pacientes, colegas y personal. La ironía era perfecta. El intento de Álvaro de distanciarse de su padre vergonzoso había terminado dañando su preciosa carrera médica. También quería decirle, continuó el doctor Moreno, que varios de nosotros quedamos impresionados por su dignidad en una situación muy difícil. La forma en que se manejó ese día mostró más clase que la que mostró su hijo. Moreno, me di cuenta de algo profundo. Me sentía genuinamente feliz por primera vez en años. Sin el estrés constante de manejar los gastos de Álvaro, sin el peso de apoyar a 2 adultos que me veían como nada más que una cuenta bancaria, había redescubierto la alegría en placeres simples. Comencé a viajar, tomando viajes de fin de semana a lugares que siempre había querido ver pero no podía pagar mientras pagaba por el estilo de vida caro de otra persona. Me compré ropa decente por primera vez. Tomé clases de cocina, me uní a un club de senderismo, incluso comencé a salir con una mujer maravillosa llamada Carolina, quien apreciaba mi naturaleza directa y ética de trabajo honesto. Las propiedades de alquiler que había mencionado a Paloma comenzaron a generar suficientes ingresos para apoyar una jubilación cómoda. La cartera de acciones que había estado construyendo en secreto continuó creciendo. Sin el drenaje de los gastos de Álvaro, realmente me estaba volviendo bastante rico. El contacto final con mi hijo llegó 3 meses después de la graduación. Apareció en mi puerta principal en una lluviosa noche de jueves, viéndose exhausto y derrotado. «Papá, ¿podemos hablar?» Lo invité adentro, notando cuánto peso había perdido, cómo su ropa se veía gastada y barata, cómo la arrogancia había sido completamente drenada de su postura. «Vine a disculparme», dijo sin preámbulos. «No porque necesite tu dinero, sino porque finalmente entiendo lo que te hice». «¿Qué entiendes, Álvaro?» «Que traté a la persona que más me amaba como si no valiera nada. Que dejé que Paloma me convenciera de que eras una vergüenza cuando realmente eras la razón por la que tenía cualquier éxito». Se sentó pesadamente en la silla frente a mí, de repente viéndose mucho mayor que sus 26 años. Perdimos todo, el apartamento, el respeto de Paloma por mí, incluso mi posición en el programa de residencia. El doctor García me llamó a su oficina y explicó que varios miembros de la facultad tienen preocupaciones sobre mi carácter. «Lamento escuchar eso»,
¿Lo lamentas? Porque no te culparía si fueras feliz por eso. Consideré su pregunta seriamente. Álvaro, no soy feliz de que estés sufriendo, pero sí estoy satisfecho de que finalmente estés aprendiendo cómo se sienten las consecuencias. Paloma me dejó, dijo tranquilamente. La semana pasada dijo que no se había inscrito para vivir como gente pobre. Lamento tu matrimonio. ¿Lo lamentas? Ella fue quien me empujó a decirte esas cosas. Álvaro, Paloma no puso esas palabras en tu boca. Puede que te haya alentado, pero tú elegiste hablarlas. Se asintió aceptando la responsabilidad. Tienes razón. Elegí humillarte frente a todos. Elegí llamarte un fracaso cuando eras la persona más exitosa en mi vida. Nos sentamos en silencio por varios minutos, lluvia golpeteando contra las ventanas. ¿Hay alguna manera de reparar esto, papá? ¿Alguna posibilidad de que pudieras perdonarme? Álvaro, el perdón no es el problema. El problema es la confianza. Me mostraste que cuando llegó el momento de la verdad, me veías como una vergüenza en lugar de tu padre. Ese tipo de revelación no se borra simplemente con una disculpa. Entiendo. Pero ¿podríamos quizás empezar de nuevo? No con dinero o apoyo, sino solo como padre e hijo. Miré a este joven hombre que había roto mi corazón tan completamente, viendo trazos del niño pequeño que una vez pensó que su papá era la persona más fuerte, inteligente y maravillosa del mundo. Podríamos intentarlo, dije finalmente, pero tendría que ser completamente diferente, sin enredo financiero, sin expectativas de ningún lado. Solo dos adultos que resulta que están relacionados, aprendiendo si realmente se gustan. Me gustaría eso, dijo Álvaro, lágrimas comenzando en sus ojos. Me gustaría eso mucho. Y Álvaro, la próxima vez que alguien te aliente a faltarle el respeto a las personas que te aman, recuerda cómo se siente perder todo lo que dabas por sentado. Asintió, entendiendo que esto era lo más cerca del perdón que probablemente obtendría por mucho tiempo. 6 meses después, cenábamos juntos una vez al mes. Comidas simples en restaurantes modestos, conversaciones sobre su trabajo y mis actividades de jubilación. No se intercambió dinero, no se pidieron o concedieron favores. Solo dos hombres aprendiendo lentamente a conocerse sin las complicaciones de la dependencia financiera. Álvaro nunca se convirtió en el médico exitoso que había planeado ser. Las preocupaciones de carácter planteadas en la Complutense lo siguieron durante toda su residencia, limitando sus oportunidades de avance. Terminó en medicina familiar en un pueblo pequeño cerca de Madrid, ganando un salario modesto que requería presupuestación cuidadosa y decisiones conscientes sobre prioridades. Pero en nuestras cenas mensuales comencé a ver vislumbres de un mejor hombre que el que me había humillado en la graduación. Alguien que había aprendido humildad a través de la dificultad, quien había descubierto que el respeto debe ganarse en lugar de heredarse, quien entendió que el amor sin gratitud realmente no es amor en absoluto. El trabajador de construcción que había llamado un fracaso le había enseñado la lección más valiosa de su educación médica, que el éxito no se mide por tu capacidad de menospreciar a otros, sino por tu voluntad de levantar. Y a veces lo más amoroso que un padre puede hacer es dejar que su hijo descubra esa lección a través de las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.